Número 1. El Mundial Qatar 2022 fue el primer mundial que no se celebró durante el verano del hemisferio norte, debido a las altas temperaturas en el país asiático durante junio y julio, los meses habituales para la gran cita. El evento se pospuso a los meses de noviembre y diciembre. 2. Son 8 los estadios que albergaron los partidos de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, que se desarrollaron desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre. 3. Qatar es la peor selección anfitriona de la historia de los mundiales, al perder todos los partidos en la fase de grupos y no obtener ningún punto. 4. Cristiano Ronaldo se volvió el primer futbolista en anotar en 5 mundiales diferentes. 5. La selección mexicana consumó uno de los fracasos más grandes en toda su historia, al quedar eliminados de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la fase de grupos. Previo al Mundial, la ilusión de la afición era alta e incluso el quinto partido era el objetivo, pero ni siquiera fueron capaces de llegar al cuarto, algo que no sucedía desde hace 40 años. La selección mexicana estaba acostumbrada a avanzar a la segunda ronda de los mundiales, ya que llegaba como cabeza de serie o segundo mejor clasificado, lo que servía para ponerlos como favoritos. Un empate contra Polonia, derrota ante Argentina y triunfo con Arabia Saudita no fue suficiente para clasificar. La última vez que se vivió este mismo escenario fue en el Mundial de Argentina 1978. 6. El ganador del Balón de Oro, Karim Benzema, se perdió el Mundial. El delantero de la selección francesa y del Real Madrid se lesionó en el entrenamiento de Les Bleus en el estadio Yassin Bin Hamad y quedó oficialmente descartado de la cita mundialista. Karim se sometió a unas pruebas en la clínica Aspetar que determinaron una lesión muscular en el recto femoral que le obligó a abandonar la concentración de Francia. 7. La selección de fútbol de Argentina perdió su primer partido de la Copa del Mundo de Qatar ante su similar de Arabia Saudí. Lionel Messi había puesto al albiceleste en ventaja de tiro penal. Luego vinieron 3 tantos anulados por posición adelantada, antes de que el equipo saudí empatara y luego remontara con un gol de antología a cargo de Al-Dawsari. 8. El increíble discurso motivador del entrenador Hervé Renard a Arabia Saudí en el descanso ante Argentina se volvió viral en las redes. Sus palabras fueron: ¿no creéis que somos capaces de remontar? Están jugando relajados, vamos chicos, vamos, esto es el mundial, dadlo todo, tenéis que estar activos. Así fue el discurso del galo, que mostró su enfado con aspavientos, gritos y un tono de voz imponente, mientras que un integrante del staff saudí traducía del inglés al árabe. 9. El que hace algún tiempo fue el temible tridente de Liverpool quedó fuera de Qatar 2022. Mohamed Salah y Egipto no pasaron las eliminatorias. Roberto Firmino no fue convocado a la selección brasileña y Sadio Mané lamentablemente sufrió una lesión días antes de empezar la competición. 10. Luis Enrique, seleccionador de España, apostó por Twitch a pocos días de la celebración del Mundial de Qatar. Apodado como Luis Padrique por sus seguidores, ha arrasado con sus increíbles directos. Me gustaría leer el chat, pero esto va como si fuera Nico Williams. 11. El legendario defensor Sergio Ramos no fue convocado para disputar una nueva Copa del Mundo. La principal razón por la que Luis Enrique no se decantaría por el central español es su condición de estrella. Entendió el asturiano que Sergio Ramos no aceptaría el más que probable rol secundario que le tocaría jugar durante el Mundial, por lo que su suplencia generaría aún más polémica en torno a España, de la que ya por sí acostumbra a rodearla. 12. Alfonso Davies, con su gol en el minuto 2 del partido entre Canadá y Croacia, obtuvo el título de marcar el gol más rápido del Mundial de Qatar. Además, es el primero de Canadá en una Copa del Mundo. 13. Marruecos y Japón sorprendieron al terminar como primeros en sus respectivos grupos, Japón derrotando a Alemania y España y Marruecos dejando fuera a la selección belga. 14. El pelo de Dios fue bautizado el gol que no le concedieron a Cristiano Ronaldo en su partido contra la selección de Uruguay en la fase de grupos. 15. El histórico jugador de la selección de Brasil, Ronaldo Nazário, le mandó un mensaje de aliento a la figura del Scratch do Oro, Neymar,
Esto después de una nueva lesión que sufrió durante el encuentro en el que los sudamericanos impusieron 2-0 a Serbia. 16. Inglaterra es el país que más jugadores aportó al Mundial, con un total de 164. El segundo lugar es España con 87. 17. El Fútbol Club Barcelona fue el club con más elementos en Qatar 2022. A pesar de haber atravesado una crisis financiera y la sequía de títulos en los últimos años, no le ha impedido colocarse como el equipo que más contribuye o aporta elementos al Mundial con 17 hombres tras sumar a Valde en el límite luego de la baja de Gallá del Villarreal con España. Es la primera vez que esto sucede en la historia de este deporte, aunque la marca estuvo a punto de ser rota primero por el Bayern Múnich, quien envió también al principio a 17 elementos, pero la baja de Sadio Mané con Senegal de último minuto lo relegó al segundo lugar con 16 jugadores, al igual que el Manchester City. El Real Madrid se ubicó en la sexta posición con 12 jugadores. 18. Gareth Bale anotó en el empate frente a Estados Unidos. Ese gol significó el primer gol de su carrera en un mundial. Además, la selección de Gales llevaba 64 años sin jugar una Copa del Mundo, y fue el Expreso de Cardiff el encargado de hacer celebrar a los galeses después de tanto tiempo. 19. A pocas horas de que comience el Mundial de Qatar 2022, Leo Messi y Cristiano Ronaldo se convirtieron en tendencia por una imagen, que nada más publicarse en las redes sociales, se convirtió en viral con millones de interacciones. El portugués y el argentino fueron los protagonistas de la campaña de Louis Vuitton. En la imagen se puede ver a los dos astros del fútbol pensativos ante un tablero de ajedrez. 20. La modelo croata Ivana Nol se ha hecho famosa durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 y se convirtió en la novia del Mundial. 21. Portugal estuvo a punto de perder los 3 puntos por un error de su portero. El portero portugués Diogo Costa descolgó un balón de Ghana y en su intento de despejar el esférico lo colocó en el césped sin percatarse que Williams acechaba desde sus espaldas, dispuesto a robar la pelota para sorprender. Por fortuna para Costa y Portugal, Williams se resbaló en el último momento y permitió que el guardameta lograra reaccionar y que la defensa lusitana llegara para salvar a su arquero y evitar el sorpresivo tanto del empate. La sorpresa también fue evidente desde la banca y dejó a Cristiano Ronaldo con un rostro que no pudo pasar por alto la desatención del portero. 22. Dominik Livakovic, el portero de Croacia, metió a su selección a cuartos al atajar 3 penaltis a Japón y sorprendentemente llegar hasta semifinales después de atajarle 2 penaltis a la selección de Brasil. El portero de 27 años ya había estado en la nómina de Croacia en Rusia 2018, pero no jugó en el camino a la final. 23. Brasil se volvió una de las pocas selecciones que han alineado 3 porteros en una misma edición de la Copa del Mundo. Los guardametas fueron Alisson, Ederson y Weberton. 24. Edinson Cavani golpeó una pantalla del VAR después de que Uruguay quedara eliminada en el partido contra Ghana. 25. CR7 fue banca en el partido contra Suiza. El entrenador Fernando Santos exteriorizó su desagrado con un mal gesto del astro portugués contra un jugador de Corea del Sur y dejó al bicho calentando la banca en el próximo partido. 26. La afición del partido Portugal contra Suiza reclamó la presencia de Cristiano Ronaldo en el terreno de juego en minutos avanzados del encuentro, donde el marcador ya se había decantado a favor del equipo lusitano. Muchas de esas personas compraron boletos solo para verlo a él. 27. Antes del partido de Argentina contra Países Bajos, Luis Van Gaal, el técnico de la selección neerlandesa, dijo que aunque Messi era peligroso en ataque, no participa mucho cuando el rival tiene la pelota. 28. La cantante colombiana Shakira no quiso ir al Mundial de Qatar a dar su esperado espectáculo, como venía siendo costumbre en pasadas citas mundialistas. 29. Qatar fue la sede más pequeña de la historia de un mundial. El país solamente tiene 11.500 kilómetros cuadrados y el torneo se disputó solamente en 8 estadios, el número más bajo desde que la Copa del Mundo de Argentina 1978 se jugara en 6, cuando lo normal en las últimas ediciones
vienen siendo entre 10 y 12 campos. 30. La camiseta de la selección japonesa fue diseñada en colaboración con el ilustrador de Blue Lock y Giant Killing de Masaya Tsunamoto, guionista, y Sugimoto, ilustración, otro manga de la editorial Kodansha. Ambos mangas están orientados al fútbol y las premisas apuntan a revolucionar el juego, aunque Blue Lock es más radical en su enfoque. 31. En la convocatoria de Australia se dio un caso muy singular. Al dejar el técnico Graham Arnold fuera de la Copa del Mundo a su yerno, el defensa Trent Sainsbury, sí, el esposo de su hija Elisa Arnold, simplemente no apareció en la lista de 26 futbolistas que publicó el seleccionador, lo que generó sorpresa en la prensa, pues además del lazo que los une, el defensa del Al-Wakrah de Qatar le pudo aportar experiencia al equipo. 32. Giroud se convirtió en el máximo anotador de la historia de Les Bleus, superando las 51 dianas de Thierry Henry. 33. Ninguno de los 32 equipos logró ganar sus 3 partidos y lograr la puntuación perfecta en la fase de grupos. 34. La selección de Marruecos se convirtió en el caballo negro de la Copa del Mundo de Qatar 2022, al quedar líderes de grupo, eliminar a España en octavos de final, a Portugal en cuartos de final y así meterse en las semifinales. Fue eliminado por Francia y luego perdió contra Croacia, pero eso lo deja como el cuarto mejor del mundial. Su mejor participación había sido llegar hasta octavos en México 1986. 35. La selección de Inglaterra cuenta con la plantilla más cara del mundial. Esta es de un valor total de 1.311 millones de dólares. 36. Durante la construcción de los estadios de Qatar, se reportan 6.000 muertos en las obras, dato que nunca fue desmentido por las autoridades. 37. Las muestras públicas de amor entre personas del mismo sexo están prohibidas en el país árabe, cosa que mantuvo muy preocupada a la FIFA. 38. Qatar 2022 fue el 22º mundial masculino celebrado en la historia. 39. Qatar ya había sido sede de un mundial de fútbol. Eso fue en 1995 en la categoría sub-20. 40. 57 kilómetros es la máxima distancia que separa los estadios Al-Bayt y Al-Hanout en Qatar, o sea que para moverse entre los diversos estadios sede de la competición necesitabas muy poco tiempo de transporte. 41. Nicolás Otamendi, defensor del Benfica de Portugal, aclaró por qué el cuadro albiceleste se burló de su rival, al que respetaron hasta que algo colmó su paciencia en la tanda de penaltis. El jugador aclaró en ESPN que sus compañeros y él se calentaron porque Denzel Dumfries se acercó a varios futbolistas del albiceleste para intentar que fallaran su cobro desde los 11 pasos. En palabras de él, había uno que en cada penal que íbamos a patear se acercaba y le decía cosas a un jugador nuestro. La foto está sacada de contexto y el festejo fue por eso, comentó en ESPN. La versión de Otamendi fue apoyada por un video donde claramente se puede ver al carrilero y a otros compañeros intentar poner nerviosos a los argentinos, como a Enzo Fernández, que falló su disparo. 42. Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista en otorgar al menos un pase para gol en 5 diferentes ediciones de la Copa del Mundo. 43. México anotó su primer gol de tiro libre en la historia de los mundiales en Qatar 2022. Pese a que pasaron nombres como Hugo Sánchez, entre otros, tuvo que venir Luis Chávez a marcar el primer tanto del Tri de esta manera. 44. El portero y capitán de la selección francesa, Hugo Lloris, alcanzó el récord de partidos internacionales con la selección francesa al jugar frente a Inglaterra su encuentro número 143, uno más de los que tenía el defensa Lilian Thuram. 45. A partir de Qatar 2022, por disposición de la FIFA, por primera vez los equipos pudieron hacer hasta 5 sustituciones por partido. Pero si se llegaba a tiempos extra, se podía hacer un cambio más, es decir, se podía cambiar medio equipo. 46. Por primera vez en un mundial de fútbol masculino, participaron 6 árbitras.
47. Qatar tuvo el mundial más caro de la historia, con una inversión de más de 220 mil millones de dólares, siendo 208 mil millones de dólares más caro que la última Copa del Mundo, Rusia 2018. 48. Laeb es el nombre de la mascota oficial de Qatar 2022 y su nombre en árabe significa jugador habilidoso. Su diseño está basado en la gutra, que es un tocado árabe típico de la región. 49. Kylian Mbappé celebró enérgicamente el fallo de Harry Kane en un lanzamiento de penalti que le daba el empate a la selección inglesa. 50. El presidente de Argentina no viajó a ver la final contra Francia, esto porque quería anular una supuesta mala suerte para no afectar a su selección. 51. Gonzalo Montiel fue el jugador argentino en definir la tanda de penaltis a favor de Argentina en la final frente a Francia. Este futbolista juega como defensor en el Sevilla. 52. A pesar de que Ángel Di María estaba siendo el mejor jugador de la final, el entrenador Scaloni lo sustituyó, cosa que complicó demasiado el equipo y casi los hace perder. 53. Enzo Fernández debutó con Argentina solo 3 meses antes del Mundial, en un amistoso contra la selección de Honduras, y después del Mundial ganó el trofeo Mejor Jugador Joven. 54. Messi superó a Paolo Maldini y se volvió el jugador con más minutos jugados en las Copas del Mundo. 55. Lionel Messi es el primer jugador en anotar en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final de una Copa Mundial de la FIFA. 56. Dibu Martínez ganó el premio Mejor Portero del Mundial y cuando le dieron el trofeo se lo puso en las pelotas. 57. Messi ganó su segundo premio Mejor Jugador de un Mundial. El otro fue en Brasil 2014. 58. El Atlético de Madrid fue el equipo que más jugadores tuvo en la final de Qatar, con 3. Griezmann, Rodrigo de Paul y Nahuel Molina. 59. Una botella de Coca-Cola de aproximadamente 500 mililitros tenía un precio de $4.30 en los estadios de Qatar. 60. El videojuego FIFA de Electronic Arts predijo en una simulación que Argentina sería campeona del mundo en Qatar 2022. 61. La Federación Argentina confirmó que la camiseta de Lionel Messi se vendió tanto que se quedaron sin unidades. 62. Kylian Mbappé tuvo una actuación fuera de serie en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que se destapó con 3 goles. Sí, un hat-trick, una hazaña que solamente se había logrado en la final de Inglaterra en 1966. El delantero del Paris Saint-Germain se puso a la altura del inglés Jeff Hurst, quien anotó hat-trick en el partido definitivo en el que se enfrentaron a Alemania. En aquel encuentro, los goles de Hurst sirvieron para que Inglaterra se llevara la Copa del Mundo, a diferencia de Mbappé, que pese a su buen desempeño no pudo evitar la derrota de su selección ante Argentina. 63. Los clubes Bayern Múnich e Inter de Milán desde hace 40 años han tenido cada quien por lo menos un jugador en la final de la Copa del Mundo. En Qatar 2022 estuvieron Kingsley Coman por parte de Francia y Lautaro Martínez del Inter en representación de Argentina. 64. La final entre Francia y Argentina fue para algunos la mejor final de todos los tiempos. Además, quien ganara añadía un tercer título de campeona del mundo a su palmarés, premio que se llevaron los americanos y ahora portan su tercera estrella en representación de este logro. 65. El máximo trofeo a nivel de selecciones fue trasladado por Neri Alberto Púmpido y Sergio Batista, 2 campeones del mundo en México 1986. 66. El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic aseguró ante la prensa que tenía claro que la selección albiceleste sería la que gane frente al Les Bleus. Creo que ya está escrito quién va a ganar. Ya saben a quién me refiero. Creo que Messi levantará el trofeo. Ya está escrito, añadió confiando en el destino, algo que terminaría sucediendo días después.
67. El CEO de Twitter, Elon Musk, el piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly, y el tenista Novak Djokovic fueron vistos en los palcos del estadio presenciando la final del Mundial. 68. Hay quienes piensan que todo el Mundial estuvo arreglado para que Messi por fin levantara el título que le hacía falta. Comentarios como que siempre los árbitros favorecían al albiceleste con penales rondan por todo internet.